Saludamos de manera muy especial, muy cordial a todas las personas que se han hecho presentes y han acudido a esta convocatoria, a este momento tan especial. Pues saludamos inicialmente la presencia con nosotros del maestro Roberto Lozano Batalla y su retoño, ¿cierto?, que está llamado de muchas maneras a pues tomar el relevo, y de cierta manera su familia misma está haciendo, cada uno en su momento, cada uno con sus capacidades, pero asumiendo esta responsabilidad social que encarna para Buenaventura el maestro Roberto Lozano Batalla. Nosotros hemos preparado un escenario pues lleno del cariño de muchas colaboraciones. Muchas personas han coinspirado en este momento, maestro Roberto Lozano Batalla. Así que anunciamos, decíamos hace 3 minutos, anunciamos que en 3 minutos íbamos a empezar, y estamos en la expectativa de algo que es la antesala de este momento. Estoy solamente preparándoles a ustedes para lo que tenemos dispuesto de cara a expresar ese cariño especial que le tiene el pueblo de Buenaventura a nuestro maestro Roberto Lozano Batalla. Vamos entonces a compartir el texto de abreboca del acto en que presentamos a la sociedad de Buenaventura la publicación del segundo libro del maestro Roberto Lozano Batalla. Centro de Historia de Buenaventura, presentación libro Crónicas Históricas de Buenaventura 2, del maestro Roberto Lozano Batalla. Buenaventura, 4 de marzo de 2024. El Centro de Historia de Buenaventura propicia este acto de presentación del libro Crónicas Históricas de Buenaventura 2 como una oportunidad única de agasajar y hacer un merecido reconocimiento a nuestro maestro Roberto Lozano Batalla, quien, por cierto, acaba de registrar el feliz acontecimiento de cumplir sus 94 años de vida. Del maestro Lozano Batalla y su polifacética personalidad podemos destacar muchas cualidades que se presentan como ejemplo para las presentes y futuras generaciones. Por eso, al hablar de su vida y de sus gestas deportivas, sociales y académicas, se hace fácil extenderse y caer en la tentación de entrar en detalles que nos tomarían mucho tiempo en este momento. Destacamos entonces, con motivo de la publicación de Crónicas Históricas de Buenaventura, Crónicas Históricas 2, que esta obra y el esfuerzo que ella representa refleja con toda claridad el compromiso de un hombre con su sociedad, y por eso el maestro no solamente registra hechos que considera notorios para Buenaventura y reseña acontecimientos, logros y personalidades destacadas, sino que mantiene un espíritu y una actitud propositiva, reflexiva y crítica ante los acontecimientos que va relatando. Varios reclamos, quejas y exigencias a las autoridades y a la sociedad encontramos en las páginas de este libro, con lo cual, maestro, se hace más valioso y oportuno. Esta actitud conectada con el presente, entre las muchas cualidades que admiramos en el maestro Lozano Batalla, es la que más nos impresiona. Se trata de un ser humano grande en años, con mucho conocimiento acumulado, que mantiene un espíritu siempre joven y combativo ante la vida. Por eso, con el maestro Roberto Lozano Batalla y su gesta vital, nos resulta inevitable recordar las palabras atribuidas al Mahatma Gandhi, un hombre que logró por su compromiso con la existencia fama mundial. Decía: la fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Eso es en esencia, y para fortuna de todos nosotros, el maestro Roberto Lozano Batalla. Gracias. Conscientes entonces de que el centro del acto que nos convoca hoy es compartir con el maestro, conocer un poco de su obra,
Entonces damos lugar a que un actor protagónico de esta gesta también, Roberto Lozano García, nos comparta la lectura del prólogo que ha realizado a la obra, y luego daremos espacio a la intervención espontánea del maestro Roberto Lozano Batalla. Luego de su intervención abrimos espacio para que alguien quiera hacer comentarios que le surjan luego de la lectura y de la intervención que esperamos del maestro Roberto. Tienes allí a la vista el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Gersaín, al Centro de Historia de Buenaventura, al Banco de la República y su Centro Cultural de la ciudad por este nuevo cariño y reconocimiento que le hacen a mi padre Roberto Lozano Batalla. Es para toda la familia una situación muy gratificante y además conmovedora, que nos llega al alma que las personas, su propio pueblo, siempre le esté reconociendo. Aquí vemos muchas caras conocidas y vemos también, como siempre ha estado él, rodeado de esas nuevas generaciones, los jóvenes de arriba, de colegio, no sé de qué colegio son, pero eso es lo que siempre ha tenido él, gracias a Dios. ¿Del ITI? Ah, bueno, y está también la licenciada Beatriz Panchano, la rectora. Entonces, el ITI es un establecimiento educativo de los primeros y más importantes de Buenaventura, pero sobre todo de los más allegados al corazón de él. En el ITI nació su octavo hijo, el balón pesado, no como él siempre lo ha llamado, y la verdad yo creo que es el hijo que más guerra le ha dado, por no decir batalla. Sí, ha sido muy difícil poderlo posicionar. Para esta edición del libro Crónicas Históricas de Buenaventura II, mi padre me encomendó directamente que le hiciera el prólogo. Para mí fue una distinción muy grande el que él me pidiera esto, ¿no? Y yo creo que este prólogo recoge grandemente, o más bien de una manera global, lo que ha significado para mí ser el hijo de Roberto Lozano Batalla. Difícil distinción la que me brindó mi padre, Roberto Lozano Batalla, al encomendarme realizar el prólogo de su obra, Crónicas Históricas de Buenaventura II. Más aún, tomando en cuenta quién fue el prologuista del primer libro de estas crónicas, el doctor en Antropología Social y Cultural e historiador Óscar Mario García, por ese entonces, año 2009, rector de la Universidad Nacional en Medellín y uno de los investigadores más avesados de la historia del Valle del Cauca y del Pacífico colombiano, así como un prolífico autor de obras con peso científico. La obra de Roberto Lozano Batalla no solamente la conozco, sino que la he admirado desde que era un párvulo, pues pasaba horas escarbando en sus bien acomodados archivos, tratando de enterarme de quién era el hombre que me había dado la vida y el nombre. Y mientras más escudriñaba, más encantado quedaba con sus ejecutorias. En un principio, como excelso deportista colombiano, luego como dirigente deportivo internacional y posteriormente en el desarrollo de cada uno de sus roles y facetas que lo han caracterizado y en los que el pueblo bonaerense lo ha visto y generosamente le ha reconocido. Pese a no haberse formado como historiador, sus antecedentes en este campo surgieron cuando despertó su interés por realizar perfiles de personas, siendo secretario tesorero de la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas, elegido en Pereira en 1963 y reelegido en Río de Janeiro, Brasil en 1965 y en Lima, Perú en 1967. En esa condición de dirigente, veía cómo solo los resultados de los competidores quedaban registrados en fríos números
que daban cuenta de cuánto levantaba o movía cada uno, pero de sus orígenes, de los esfuerzos que cada uno hubo de hacer para estar allí, de su condición humana, en la que en la tarima nada se oía. Por ello, dejando a un lado su rol de dignatario internacional, decidió tomar el micrófono y previa investigación a la competencia en la cual a cada pesista entrevistaba, y durante el desarrollo del ejercicio, Roberto Lozano Batalla, convertido en maestro de ceremonias, le contaba al público quién era la persona y cómo había conseguido llegar allí, resaltando el factor humano, pero además, a través de analogías hechas con cosas cotidianas, explicaba qué tan grande era el peso que estaba intentando mover. Comillas, lo que hay en la barra equivale a 2 bultos de café en cada lado, cierro comillas, por ejemplo. Eso fue un éxito ante el público y ante los competidores, pues iba íntimamente ligado a la dignidad del ser, al punto de ser reconocido durante la realización del 8º Campeonato Suramericano de Pesas en Pereira 1980 como máximo ceremonista de América. Con anterioridad en 1975, a pedido de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, escribió la historia del pesismo en Colombia. Esta actividad como cronista deportivo también la cumplió en medios de comunicación nacionales e internacionales, como los periódicos El Relator, El Pueblo y El País de Cali, El Tiempo y El Espectador de Bogotá y la revista Fuerza y Cultura de México. En el plano local, de su nativa Buenaventura, en el año 1986, le propuso a la empresa Publicar S.A., que editaba los directorios telefónicos del Valle de Cauca, a efectos de dar a conocer las singularidades de la ciudad y algo de su historia contemporánea, que le permitiera incluir en el mismo una separata denominada Así es Buenaventura, lo que la afamada editorial aceptó. Con el paso de los años, el número de hojas fue creciendo con actualizaciones y complementos constantes. Se imprimía con una mini letra para poder incluir la mayor información posible y se convirtió en un éxito, pues nativos y foráneos encontraban en esta publicación información fidedigna y actualizada, por lo que estudiantes de colegios y universidades, periodistas e investigadores eran sus principales usuarios. Institucionalmente, la Alcaldía de Buenaventura, desde el año 2008, mantiene su obra colgada en la página web oficial del ente territorial y es posible consultarla en un link que se aporta aquí en el libro. Todo esto que Roberto Lozano Batalla juntaba con sus grandes capacidades oratorias, le fue otorgando reconocimiento, además de como creador del balón pesado, único deporte para juego de conjunto, creado en Colombia y reconocido por Coldeportes. Su principal legado, como el historiador por excelencia de la ciudad, ahondaba cada vez más y más variados temas y se convirtió en el referente de consulta para autoridades, periodistas, investigadores, docentes y estudiantes, nacionales y extranjeros, siendo invitado como orador a las principales ceremonias de efemérides patrias por parte de la Alcaldía, Armada Nacional y Policía Nacional. De igual manera, en directo, a través de programas radiales y televisivos, acostumbró a su pueblo durante años a la transmisión de sus crónicas históricas cada mañana, las que generaban gran audiencia por la complacencia de la comunidad mayor en recordar su pasado y en la joven en conocerlo. Durante más de 3 décadas, el amplio estudio de su casa ha estado abierto para que puedan interactuar con él desde niños de colegio, que consultan para sus tareas, hasta estudiantes de pregrado, pregrados, especializaciones y maestrías de diferentes programas académicos que le interrogan para el desarrollo de sus tesis de grado. Precisamente, como evidencia de todas estas vivencias, nutridas con capacidad de investigación y formación autodidacta, hoy a sus 93 años, quiere dejar como legado a su pueblo bonaerense esta segunda parte de Crónicas Históricas de Buenaventura, rogando la vida le permita otras entregas. En este libro se encontrarán perfiles de destacados personajes desaparecidos que han aportado a nuestro desarrollo, como Luisa Blanque de la Plata, Hernán Rodríguez Hurtado, Gilma Bejarano de Cifuentes
y Teófilo García Orozco, entre otros, e instituciones como la Escuela San Rafael, Club de Leones, el ITI GBC, el Centro de Historia de Buenaventura, etc. Todos transversales al acontecer de la ciudad y de la región, pues están redactados de manera tal que surcan del pasado al presente o viceversa, con hechos que forman parte de la vida, no solo de la ciudad, sino también en algunos casos del retrospectivo nacional, como la crónica sobre la batalla de Iscuandé, muy ligada a nuestro territorio. Para la lectura es importante que el lector tenga presente que en los diferentes escritos van las fechas de la redacción, por lo que no son intemporales y deben evaluarse de acuerdo a la fecha en que fueron redactados. Buenaventura, 15 de marzo de 2023. Muchas gracias. Le vamos a entregar al maestro, a la familia, el texto que acabamos de leer, que es un texto del Centro de Historia de Buenaventura. Es con mucho cariño, usted que es un juicioso guardián de la memoria, entonces él siempre acostumbra ir por delante con la palabra escrita. Y vamos a escucharlo, maestro. Después de esta antesala, de este momento, pues todos tenemos mucho interés en escuchar. ¿Qué reflexión nos quiere compartir? ¿Cuáles son sus sentimientos en este momento? Mi alma agradecida se llena de complacencia al ver la respuesta que se da a hechos que desarrollaron mi actividad literaria. Pero hay algo muy especial en el grupo que hoy nos acompaña. Estas personalidades no forman parte del común. Ustedes son base cierta de lo que Buenaventura ha podido hacer. Y a mí me complace mucho más que entre tanto feligrés de escasa edad, mis nietos, mis sobrinos, mis hijos, estén acompañando para hablar del cariño que siempre les he profesado. Gracias, no se trata de armar en este momento una base de epílogo, se trata por el contrario de confirmarles cuánto les agradezco, cuánto los quiero. Y miren que entre la presencia de tanto joven y de tanto adulto con vastísimo conocimiento, hay estrellas indelebles en mi memoria. Los quiero mucho, les agradezco más. Bien, entonces decíamos que queremos propiciar un espacio para la conversación en la medida en que ustedes así lo sientan, que surja de manera espontánea, lo hemos previsto.
Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna anécdota que haya compartido en su trayecto de vida con el maestro Roberto Lozano Batalla, pues esta es la oportunidad, así está pensado este escenario. Nosotros que hemos sido tan amigos de el formato de la conversación como una posibilidad de expresión, maestro. Así que nosotros que somos de la tertulia Coinspiradores invitamos a quienes de manera voluntaria lo quieran hacer, si es que así pues les nace, ¿no? Maestro Roberto, no me han visto, no me han conocido. Ariel, mi nombre es Aragón, mi apellido. Alberto Aragón González, más conocido como Ariel, primo hermano. Bien buena, maestro. Nada, quiero decir que el respeto y la admiración hacia usted, estoy hablando yo por qué, muy grande. Para mí fue cuando yo publiqué mi libro que se llama Esto sí es bonito, porque Buenaventura, así no digan feo, pero aquí sí hay muy bonitos, esto es bonito, este evento es bonito. Tenía como 2 meses de fallecida mi madre y 1 año mi padre, y contar con su presencia en ese espacio y las palabras que usted recitó fueron como las palabras de mi padre y de mi madre. Ese día hizo mi día súper especial. Voy a abandonar un poco de cosas que tenía que hacer porque yo tenía que estar aquí para decirle eso. Eso ha quedado en mi mente y en mi memoria. Las palabras que usted dijo ese día, para mí, para la juventud, para apoyar a que creamos en nosotros. Chicos, ustedes que están allá, la tarea está hecha, no es sino replicarla y multiplicarla. Si nosotros actuamos positivamente, entonces Buenaventura, esto sí es bonito, no mostrando cosas feas, mostrando las cosas positivas y realmente, y como le dije ese día que bautizaron el Coliseo con su nombre, él se llama Roberto Lozano Batalla Buenaventura, con mucho amor y con mucha ternura. Lo quiero muchísimo y usted lo sabe. Buenas tardes. Profesor Roberto Lozano Batalla, algo que de pronto no hemos tenido en cuenta es que el profesor Roberto Lozano ha sido el motivador para que varias personas nos hemos entusiasmado por la historia de Buenaventura, por la historia del litoral y también por la historia de Colombia. Hay una serie de compañeros que nos hemos puesto en la tarea de auscultar, de investigar los libros antiguos de Buenaventura, incluido el de 1743, es el tomo más antiguo que existe aquí en Buenaventura. Es tan antiguo que no habla ni de Buenaventura, sino de la bahía de Buenaventura, habla de todos estos sectores. Entonces el profesor, a través inclusive de la tertulia Coinspiradores, nos motivó en esa forma, no solamente a mí, sino a al menos 10 o 15 personas de Buenaventura, por qué ese edificio, cuándo fue construido. Y a propósito, el próximo año cumple 100 años el Hotel Estación, los primeros 100 años del Hotel Estación, cuándo fue construido el Palacio Nacional, cuándo fue construido el ferrocarril aquí, cuándo fue construido el Puente del Piñal, el antiguo del ferrocarril y luego el del transporte. Entonces todos esos pormenores que nos motivan. El profesor Roberto Lozano fue uno de los motivadores, yo creo que fue el referente para todos nosotros. Y mientras uno no conozca la historia, mientras uno no la ausculte, la investigue y se dé cuenta, uno no quiere donde haya nacido. Entonces, mientras uno se adentra más en lo que es Buenaventura, más amor. Y un ejemplo de la buena Buenaventura lo tenemos en el profesor Roberto Lozano Batalla. Muy amable. Muchas gracias.
voy a ser parte de la tertulia, ya que ustedes no quieren. Les decía que este es el espacio para las anécdotas. Voy a compartir una de las muchísimas que tenemos nosotros bien guardadas, maestro. Una que es muy especial. Se presentaba en el Hotel Estación a un autor con su libro en un evento organizado por la Universidad del Pacífico. Y al acto fue invitado nada más y nada menos que el director académico de la institución para la época. El maestro Roberto Lozano Batalla se enteró de la convocatoria que habíamos hecho a través del canal Yubarta Televisión y, juicioso como suele ser, me llamó a preguntarme varios datos acerca del autor, varios datos. Él me pidió un ejemplar del libro y se llenó de información y acudió al evento. Cuando empezó, pues, la sorpresa fue grande para mí, que veía cómo transcurría cada uno de los momentos, y es que el propio director académico de la universidad, entidad en la cual trabajo, pues comenzó a hacer una intervención espontánea que, para el caso de un escritor que estaba siendo presentada con su obra, y en el caso de su condición de hombre académico, pues surgió rápidamente la sensación de que estaban improvisando. Las intervenciones de ellos dos transcurrieron de manera normal, es decir, quien presenta al autor y luego el autor hizo un pequeño comentario, hizo una lectura de una de sus creaciones, y entonces el maestro, que había acudido como invitado, como hombre interesado en los asuntos de la cultura, levanta la mano y pregunta que si él puede intervenir. Le hacen, por supuesto, el honor. Ya lo conocían también los señores de la época, tanto el autor como el director académico de la universidad, y por supuesto fueron generosos en elogios al maestro, que levantaba la mano solicitando su intervención. Como siempre, como una persona bien preparada, saca de su bolsillo su reflexión y comienza a despachar los datos que tendrían que haber presentado tanto el académico como el propio autor. Nos peinó a todos y de manera humilde, una persona que ha hecho parte de tantas organizaciones en Buenaventura, desde el Club de Leones y tantas otras, directivos de tantas entidades, en su momento él había llegado al evento conmigo y nos hizo el honor, para quienes hacemos parte de este proceso de la tertulia Coinspiradores y del Centro de Historia, entre todos sus galardones y su trayectoria, dice integrante de la tertulia Coinspiradores, porque eso era del año por allá, 2013, 2014, maestro, no habíamos creado el Centro de Historia. Así que esa es una de las facetas del maestro, siempre con el dato de manera rigurosa, y bueno, es lo que ha dicho Oscar, nos marca un camino a muchas personas y nos provoca a muchos otros. Henry, qué bueno tenerlo por acá, Henry. Gracias por la invitación y por el buen trabajo que hacen dentro de la memoria histórica tan interesante de Buenaventura. Exacto, por acá. Una anécdota, dos. La primera que me llamó mucho la atención y que con una gran importancia desde el 99, ya corriendo el 2000, cuando tuve la fortuna de dialogar, de estrechar la mano del profesor Roberto Lozano Batalla. Corría una época electoral en Buenaventura y el profesor era prácticamente consejero político y de estrategia de Wilson Candelo Paredes, Chinchán. Yo era el que le hacía la parte de campaña, la voz de campaña, los comerciales, los mensajes que eran dirigidos por el profesor Batalla. Y nos fuimos un domingo para Cisneros, fuimos y lo recogimos a su casa, planeamos allá en Cisneros va a estar la gente del campo, hay que tener una propuesta así, hay actividades importantes allá, pero hay que centrarnos en la campaña para ganar los votos en las urnas. El profesor Batalla hizo una presentación, se retiró, yo presenté al candidato Wilson Candelo Paredes al consejo de Buenaventura, y el profesor se hizo a este lado, se saludó con alguien de allí de Cisneros, uno de los líderes, y me dio la curiosidad
este señor puede tener algún dato de las necesidades de Cisneros. Cuando los escucho hablar de historia, y la gran cantidad de gente al ver el líder de Cisneros hablando con el profesor Batalla, dejaron atrás el discurso en tarima del candidato y se convirtió prácticamente en una conversación de historia. Cuando me dice Chinchán, estamos en campaña. Señoras y señores, por favor, retomemos aquí al espacio interesante, la tertulia de la historia de Cisneros por parte del profesor Roberto Lozano Batalla, y se lo vamos a traer acá para que tengamos un domingo, un sábado, un día de historia. Pero fue muy divertido, porque al ver y al congregarse en lo que íbamos político, mire todo lo que congregó la historia de saber de Cisneros y de inquietudes que daban. Otra de las anécdotas así muy rápida, lo invité, teníamos una cápsula en el noticiero Más Noticias, la historia de Buenaventura. Buenas tardes. La historia de Buenaventura lo invité con ese mágico relato del Tritonia. Nos hicimos a un costado del Mirador Azul. Comenzó una tarde con un sol espectacular. A medida que iba narrando la historia, cuando ya comenzó lo más trágico, se oscureció. Y nos miramos, pero se oscureció. Cuando ya empezó a salir de lo más trágico, de que Buenaventura se había salvado de esa tragedia, volvió a salir el sol. Entonces fue como una escala de momentos de la misma naturaleza y del mismo relato que uno se sintió allí. Cuando empezó lo más trágico, se oscurece el ambiente, el espectro, y cuando empieza ya a decir el profesor Batalla, afortunadamente y Buenaventura lo tiene para contar y estamos acá, nuevamente sale el sol. Y quedó grabado, y creo que está dentro de los cientos de casetes que tenemos en las estanterías de la historia, allí en las noticias del mediodía anteriormente. Más Noticias. Profesor Batalla, gracias por estar acá, gracias por el aporte a la historia. Para comentarles de manera personal, desde hace un año abrí en Facebook, para que lo consulten, el portal de Historia Astura. Es una fanpage, Historia Astura, donde hemos tenido la oportunidad con el historiógrafo Luis Morales, no lo veo por acá, qué lástima, de contar algunos aspectos, historias de Buenaventura, dentro de lo más importante, pero que lo más importante es todo. Y me he dedicado ya en los últimos meses a hacer curaduría de edificios, de casas de 1969, 70, 41, 50, 30, cómo están ahora. Algunas existen, otras la modernidad las ha arrasado. Pero la historia y la memoria de Buenaventura es tan importante que, como dicen los historiadores y Gersaín, está por contarse. Muchas gracias. Parte del mérito del maestro Roberto Lozano Batalla es justamente eso, instalar conversaciones en torno a la historia y al sentido de la historia, más allá de si las personas son expertas o no. Se trata justamente de eso, de que lo volvamos un asunto cotidiano. En ese sentido, podríamos decir que hay una apropiación social del tema. Profesora. Yo más que una anécdota, yo quiero el nombre... ¿Quieres estar acá, maestra? Porque eso nos permite registrar con las cámaras también. Don Roberto, yo más que una anécdota, el nombre de la institución que dirijo, el ITI, agradecer siempre el espacio que siempre ha ocupado don Roberto en nuestra institución. Cuando yo llego por allá en el año 2008 y estamos en todo esto de la organización de los 50 años del colegio, llega don Roberto y entonces yo no sabía realmente quién había sido Roberto para el colegio. Entonces, cuando él empieza como a contarme, llegan los compañeros con Roberto y nos damos cuenta de lo importante que es don Roberto para el colegio. El balonmano pesado en la institución es un deporte que se practica regularmente en el colegio, aún en la semana deportiva. Yo siempre le mando los videitos. Él antes, cuando podía, iba y se gozaba la semana deportiva, la parte del balón pesado. Para nosotros es fundamental agradecer eso a don Roberto. Entonces, para los 50 años del colegio,
jugó un papel súper importante porque nos ayudó con la memoria histórica del colegio para mirar y recordar los antiguos profesores, la gente que había pasado por el colegio. Él tuvo la oportunidad de hacer la reseña histórica del colegio en esa fecha, el día, el marco pues, de la celebración central, y don Roberto por lo menos estuvo una hora contándola, pero una hora donde todo el mundo se quedó callado, extasiado, recordando y admirando la memoria tan prodigiosa de don Roberto. En nombre de nuestra institución, muchas gracias, usted sabe el cariño que todos les tenemos. Aquí están sus estudiantes, ellos, en compañía de la profesora Viviana, la profesora Sandra, voluntariamente hemos querido estar aquí, que usted siempre sienta que su institución lo quiere y lo admira. Muchas gracias. El libro está cargado de anécdotas muy interesantes y que no tienen que ser historias acabadas, sino que son referencias que nos permiten pensarnos a Buenaventura. Voy a mencionar una que me sorprende mucho. La verdad es que cuando llegué a la ciudad y escuché hablar de la institución, de la biblioteca misma del Banco de la República, pues sabemos que esta es una institución a nivel nacional que tiene muchos años, y yo hasta esta versión del libro le atribuí muchos años a la biblioteca del Banco de la República en Buenaventura, y me sorprende saber que el banco mismo, el lugar donde estamos como biblioteca, es de 2002, así lo dice el maestro Roberto Lozano Batalla. Y vivía sorprendido porque la universidad en la que laboro abrió sus puertas en el 2000, académicamente hablando, que fue creada en una ley de 1988, pero me sorprende también leer en el libro que la primera biblioteca, así lo dice, de la ciudad fue justamente de esa fecha, de 1988. Antes habría personas amantes de los libros, y él es un testigo de ellos, un ejemplo, y claro que los hay, pero eran personas que individualmente circulaban, comerciaban los libros, pero no había una biblioteca. Es decir, hubo librerías, pero ya muy entrado, incluso él lo menciona, en el año 90 hacia acá, lo cual, insisto, me sigue sorprendiendo mucho, y es una señal de lo distante que ha estado Buenaventura de la vida académica, cuando decimos, si él ha sido pues un fiel seguidor de estos asuntos, que el mismo Buenaventura fue en el pasado, tiempo atrás, correspondía jurídicamente hablando al Cauca, ¿cierto? Entonces sabemos que la Universidad del Cauca, solo por citar un ejemplo, la Universidad del Cauca junto con la Universidad de Cartagena son dos de las más antiguas, o son las más antiguas instituciones universitarias públicas, estatales, junto con la Nacional. La Nacional también surgió de manera como entidad pública estatal en el gobierno de Simón Bolívar y en el encargo de Francisco de Paula Santander. Y un datico aquí para que le aportemos a la tertulia: cuando escuchamos hablar de la Universidad Central, en Ecuador la tenemos, Universidad Central. Universidad Central se llamaba la que hoy es Universidad Nacional, y Universidad Central es la Universidad Central de Venezuela, solo que la Nacional durante un tiempo fue interrumpida por las violencias nuestras, y luego en el año 67, es decir, 1867, es reabierta y funciona ya como Universidad Nacional. Pero por eso es que la Universidad del Cauca y la de Cartagena, como universidades públicas, son las más antiguas, por encima incluso de la Nacional, porque la Nacional, insisto, tuvo un periodo de interrupción de labores. Entonces decimos que este tema de los libros y la biblioteca es de especial importancia, y pues el maestro ha sido, podríamos decir también, un profesor en el sentido de profesante de los libros y amor a los libros. Maestro. Yo quiero aprovechar ese momento de los 94 años del profesor Roberto Lozano Batalla, un complemento. En vida, es un orgullo, profesor, la persona más homenajeada en vida de la historia de Buenaventura, que recordemos, y si hay una persona que quiera hacer énfasis
es el profesor Roberto Lozano Batalla. Entonces, los méritos que tiene, su prodigiosa vida, su testimonio de vida, yo creo que marcan esos homenajes, esa cantidad de formas de expresión positiva que tiene la gente hacia usted. La persona más homenajeada en vida en la historia ha sido Roberto Lozano Batalla. Le compite a Pelé, maestro. Oscar, le compite a Pelé, ¿cierto? Y lo que falta. Ernesto. Buenas tardes, yo me había prometido no participar, pero no me aguanté la gana. Mi nombre es Ernesto Lozano García, soy la mejor obra del profesor Roberto Lozano. Yo quiero aprovechar que se encuentran estos rostros jóvenes aquí para hacer una reflexión. Tengo la firme convicción de que la Buenaventura que yo conocí es una Buenaventura que en muchísimos aspectos era mucho mejor que la de hoy. Tengo la impresión de que mi generación le ha fallado a las generaciones de hoy, porque lo que nosotros les estamos entregando no es tan bueno como lo que nos dieron a nosotros. La convicción de la que les hablaba al principio es la de que a Buenaventura le empezaron a decir tantas veces que era sucia, que nos lo creímos, que era perezosa, que nos lo creímos, y que era violenta, que nos lo creímos, cuando ninguna de las tres cosas era cierta, ninguna de las tres cuando nos lo decían. Este señor, de que el maestro Oscar Gutiérrez acaba de decir que es el más homenajeado, yo estoy convencido de que es así, y le doy gracias a Dios por eso. Es una persona que vive de eso. A él le gusta más un homenaje y un aplauso que la comida. Y él ha aprendido a ganarse eso, no haciendo otra cosa, sino que a homenajear a los demás. Como estamos en el punto de las anécdotas, yo quiero contarles que fue maestro de ceremonias bilingüe. Los maestros de ceremonias son los que dirigen las competencias en pesas. Y a él se le llegó a reconocer como el mejor ceremonista de América. Y ese reconocimiento se lo dieron por historias como esta. En los Juegos Panamericanos, siendo maestro de ceremonia bilingüe, le tocó llamar a un competidor, creo que era haitiano, de Surinam, de una de estas naciones pequeñas, a que recibiera la medalla de oro. Él cuenta que era un hombre supremamente fornido, grande, de peso completo. Y resulta que él se subió allá. Y cuando él se subió allá, mi papá empezó a contarles a todos que él había llegado a competir allí sin tener un kinesiólogo, un entrenador, nada. Era la delegación de su país en esos Juegos Panamericanos, él solito. Y él solito consiguió una medalla de oro. Entonces, al contarle eso a todo el público lo aplaudió muchísimo. Pero el señor solo hablaba inglés y no entendía lo que le estaba diciendo. Entonces luego él les pidió permiso al auditorio y empezó a repetir lo mismo en inglés. El resultado fue que allí en esa plataforma ese hombre grandísimo, fornido y que acababa de ganarle a todos en su capacidad para levantar mucho peso, empezó a llorar como un niño. Y esas son las historias que él se acostumbró a contar. Cuando teníamos el periódico La Batalla, muchas veces lo criticaron, que porque nuestro periódico, inclusive le llegaban a decir así, había un noticiero de televisión en esa época que decían que se llamaba Noticolor y decían que era Lambicolor, que porque solo le lambía al gobierno. Pues entonces en algún momento dijeron que La Batalla era una copia del carbón de Lambicolor, porque solo se lambía, pero no al gobierno, se le lambía a todo el mundo, porque el señor no sabe hablar más de nadie. Y entonces lo que nos decía a nosotros era, cuando le hacíamos la reflexión también, nos decía, ya hay mucho quien cuente lo malo.
yo me pregunto, ¿qué pasaría con Buenaventura si hubiera más quien contara lo bueno? Si hubiera más quien dijera, contara esas historias que pululan en nuestro territorio. Tantísimas historias tan bonitas y tan anónimas, porque no tenemos a alguien que las cuente. Entonces, les decía que aprovechando que estaban estos rostros jóvenes, yo quería decirles que así como hay un dicho que dice que al que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, ¿sí? Asimismo, si uno no conoce su historia, empieza a sentir que nació como silvestremente y que no hay nada que respetar, nada que emular, o empezamos a respetar y a emular precisamente las cosas que nos muestran que tristemente no son las mejores. Ojalá todos seamos capaces de buscar esas historias que existen, historias del pasado e historias del presente que son muy buenas, muy bonitas y que son merecedoras de ser emuladas. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Interesantísima reflexión que hace sobre el tema de los medios, esta anécdota. Y estamos llegando al final del acto, así que les agradecemos a cada una de las personas presentes, a quienes se fueron animando a compartirnos algunos de esos momentos, pero tenemos igual compromisos con la biblioteca, con el auditorio mismo, y entonces nos queda solo agradecerle. Abrimos espacio por si alguna persona más quiere compartir su anécdota. Si no es así, pues nos da la oportunidad de redondear y cerramos, ¿vale? Yo quisiera de pronto para el auditorio, para las personas que de pronto no vayan a adquirir la obra hoy, hacerles un recuento más o menos de lo que es el índice de la obra y qué contiene. Los títulos son estos: Historia de las historias de Buenaventura. Es de resaltar que esta historia de las historias de Buenaventura fue el prólogo de un libro que editó el Comité Interbancario de Buenaventura en el año 2019. El prólogo fue de Roberto Lozano Batalla, y por la trascendencia y la cantidad de cosas que recoge allí, pues precisamente quiso también meterlo en esta obra. Buenaventura ignora su historia. Puertos de Colombia y los excesos del trabajador portuario, don Eduardo, que justo sobre su tema. Arte y ornato de Buenaventura. En este arte y ornato de Buenaventura hace una retrospectiva desde principios del siglo XX, ¿no? Y sobre todo las pocas obras que hemos tenido nosotros en cuanto a monumentos, y cómo el mismo pueblo o nuestros mismos gobernantes por A o B motivo ha ido desapareciendo. Un ejemplo claro, el Parque Francisco Javier Cisneros Correa, que simplemente lo teníamos donde, aquí están los señores militares, allí donde está la estatua del almirante Padilla, que ahora se le dice el bulevar, ¿no? O el inicio o terminación del bulevar. Allí era el Parque Cisneros, y en ese Parque Cisneros pues entonces estaba, y después por un muy buen amigo, capitán Miguel Antonio Caro Niño, cuando era comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, trajo esa estatua y quedó la estatua del almirante Padilla dentro. Entonces todo el mundo lo conocía, era la estatua del almirante Padilla en el Parque Cisneros. Sin embargo, llegó la modernidad, quedó muy bonito, pero de lo que se queja él, como de tantas otras esculturas que teníamos nosotros, que eran pocas, pero de todas formas que estaban, y los nombres que se llevan precisamente para reconocer las gestas de estas personas, simplemente en este momento se hizo la remodelación y se arrasó de un tajo con el ingeniero Cisneros. Entonces él se lamenta de estas situaciones y también de otra cantidad de cosas. Por ejemplo, que a General Bolívar lo tenemos sin espada, ¿no? Lo tenemos sin espada. Acá tenemos a General Santander, acá unos metros más allá también
del consejo o más acá del consejo, y también está mudo. Son un sinnúmero de cosas pues que lastimosamente se nos han ido quedando así, y sobre todo es lo que dice, hay mucho para reconocer a las personas. ¿Por qué arrasamos los poquitos nombres de los que resaltamos? Va concomitante con lo que hablaba mi hermano ahorita, ¿no? Él siempre ha dicho, cuando calla el cantor, calla la vida. Siempre nos ha recalcado eso en la casa, y siempre nos decía, recuerden siempre que todo el mundo tiene cosas buenas. Si usted tiene algo malo para decir de la persona, fíjense en esa pared blanca, y si esa pared blanca tiene un puntico rojo, no se fije en el punto rojo, fíjese en todo el resto que tiene esa pared blanca. Respetemos a las personas y hagámosle las cosas así. Y en este aspecto es fundamental lo de los monumentos, que lastimosamente se han ido dejando estas personas que aportaron mucho al desarrollo de Buenaventura, y se han ido dejando pues en el olvido. Cañones y boyas de Buenaventura, la isla naval y las casas fiscales, el Banco de la República, el artículo que decía Gersaín. Lástima que, hagamos un puente militar. En 1931 ardió Buenaventura. Este es un artículo que me parece fabuloso, porque nos muestra cómo los bomberos nacieron en el 46 y cómo sufrió Buenaventura. Éramos 3 calles, aquí la primera en la que estamos, la segunda y la tercera medio estaban haciendo, pero cómo ese incendio fue arrasando con todo y no tenía la población cómo responder. ¿Cómo sería que en tren mandaron bomberos de Cali y mandaron agua de Cali para tratar de contener el incendio? Obviamente las pérdidas fueron gigantescas. Allí ya se habla de precisamente de la empresa que estoy viendo aquí, a Belmore Gaviria, que es el gerente de Gerlenco, y precisamente también dice cómo en esa época esa empresa también sufrió daños, cómo lograron salvarse unas cuantas, porque todo lo demás quedó arrasado. El polvorín del Pailón y la tragedia de Cali en 1956, el Telecom del Continente, Barrio Centenario y sus calles adyacentes, el Río Dagua, la primera ruta, cómo por allí se metió el Conquistador y cómo también los de adentro trataron de llegar a Buenaventura para poder salir al mar. El barrio San Andresito y el Retén del Pailón, la iglesia gestó la educación, Colombia entre las 2 Coreas, guerra contra el Perú, el muro perimetral, Alicia Machado Garcés, la caracola cantora, el indígena colombiano, Eugenio Caicedo López, Gregorio Aguas Castrillón, las estaciones del ferrocarril y el Hotel Estación, Petronio Álvarez. Resumen de la historia del balón pesado, la Tyson, campeona mundial de boxeo, primeros locutores, más de 500 años del Pacífico, deceso de Omar Gómez Mena, Centro de Historia de Buenaventura, Simón Bolívar y Buenaventura, Escuela San Rafael, 110 años al 2018, Teófilo García Orozco, empresario aduanero, comandante bombero y presidente rotario, doña Gilma Bejarano de Cifuentes, el ITI GBC, 60 años, 30 aniversario de la base naval de Bahía Málaga y la batalla de Iscuandé, nuestra infantería de marina, periodismo en Buenaventura, semblanza de Luisa Blanque de la Plata, Armando Caicedo Naranjo y el Colegio Pascual de Andagoya, Hernán Ulpiano Rodríguez Hurtado y el Club de Leones, 70 años. Esto es pues grosso modo lo que contempla esta obra, y cómo lo que se trata es de una selección de artículos que en su mayoría fueron publicados en otros medios, artículos de él que quiso él entonces recoger en esta obra. Muchísimas gracias nuevamente al Centro de Historia de Buenaventura, al Banco de la República y a todos y cada uno de ustedes por habernos dignificado con su presencia en este homenaje que le rindió el Centro de Historia de Buenaventura al profesor Roberto Lozano Batalla. Muchísimas gracias.